Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. El día de hoy quisiera comentarles que voy a empezar una nueva sesión de algunos podcasts. Van a seguir siendo respecto a la educación, muchos para la preparación de lo que es la admisión, la promoción vertical, la promoción horizontal, pero también quería aprovechar algunas fechas importantes, ya que como docentes tenemos que conocer algunas partes de la historia de la educación en México. Quise hacer este video que va a ser cortito porque el día de hoy quisiera retomar un evento fundamental que es la fundación de la Secretaría de Educación Pública, la cual va a cumplir 100 años de su existencia precisamente el día 3 de octubre. Y por esa razón este video va a ser sobre historia. Espero que les guste. Si no les gustan este tipo de cápsulas históricas, por favor déjenme un comentario. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Minerva Soberanes Cruz. Este es un canal dedicado a la educación y el día de hoy vamos a aprovechar precisamente esta coyuntura histórica para retomar de dónde surge la Secretaría de Educación Pública, ¿de acuerdo? Bien, sin más preámbulos, me gustaría hablar un poquito de algunos antecedentes. Nosotros, como saben, no teníamos una Secretaría de Educación Pública anteriormente y de hecho la educación estaba en manos del clero. Precisamente por eso el cura Miguel Hidalgo, el cura Morelos eran curas, porque quien quería acceder a la educación tenía que irse precisamente hacia que lo hicieran a través del clero. Entonces, fíjense bien, fue precisamente aquí cuando se da esta independencia de México, cuando se inicia del mismo modo como una cierta concientización porque la gente tenía que educarse, no existía como tal, pero un primer antecedente lo tenemos en los sentimientos de la nación. Cuando Morelos expone los sentimientos de la nación, en el sentimiento número 12 nos dice que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso, porque acuérdense que estábamos naciendo como nación, deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia y de tal suerte que se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres alejando la ignorancia. Este es el primer antecedente de la creación precisamente del tema de la educación, que obviamente este es uno de los sentimientos de la nación, pero este es como el inicio de empezar a pensar que la gente tiene que ser educada para salir de la ignorancia. Recordemos que ya por ahí del año 1933, José María Luis Mora y Valentín Gómez Farías son los que proponen abrir esta dirección de instrucción, hablando de que la gente tenía que educarse. Y se empiezan a dar diversos movimientos de la República para que la gente, que teníamos la universidad, sí, pero esa era donde llegaban ya las personas de mayores posibilidades económicas. Nuestra gente común campesina no tenía prácticamente el acceso a una educación y sabían que era eso. Para ellos era el trabajo, el jornal, trabajar para tener algo con que alimentarse. Y esto era un grupo de intelectuales donde estábamos luchando ya porque la gente realmente pudiera adquirir educación. Hasta en 1861, ya con Benito Juárez, que ustedes recuerdan que tuvimos esta situación entre liberales, conservadores, diferentes luchas por ver quiénes sostenían el poder, llegaba el liberal, llegaban los conservadores y teníamos verdaderamente una situación que no podía establecerse un interés legítimo por lo educativo porque estábamos primero viendo a ver quién quedaba. Entonces, ya fue en 1861 cuando Ignacio Ramírez precisamente ocupa esta dirección de instrucción pública y estaba muy preocupado. Él fue quien se preocupa mucho porque la población sea educada, incluso él es el que permite y propone
que las mujeres deben ir a la escuela, lo tenían completamente prohibido. Fue Ignacio Ramírez quien en 1861 dice que la población tiene que educarse y eso incluye a las mujeres. Aquí es donde van, digamos que las mujeres, a pesar de que sí iban algunas a la escuela, pero no estaba bien visto por la sociedad. Aquí es donde hay un parteaguas importante respecto a lo que ahora en los ODS tenemos como la igualdad de género. En diciembre de 1867, por fin, se expide la Ley Orgánica de la Educación Pública y es cuando empiezan a hablar del tema. Sin embargo, todo era referido a la instrucción pública. Por lo tanto, hasta que llega Gavino Barreda es cuando se empiezan a fomentar y fomentar y fomentar las escuelas. Ya estamos hablando de 1970 aproximadamente. Y allí es cuando Juárez, en su gobierno, con Lerdo de Tejada, empiezan una lucha por eliminar el rezago educativo y nos informan, bueno, nos dicen desde 1857 en la primera constitución nos decían que se tenía que tener una educación pública, laica, gratuita, uniforme, que fomentara el libre pensamiento, como nos decía el pensamiento liberal. Vienen dándose muchísimos cambios en todos estos años y aunque no lo crean, es en el Porfiriato donde se da un programa mayor de la instrucción pública. De hecho, aquí en este periodo del Porfiriato es cuando se dan en primera se funda la Normal, donde se empiezan a expedir títulos para los maestros, que eran los que iban a educar. Antes teníamos a la educación lancasteriana. Los lancasterianos eran solamente un tutor que educaba, el más avesado de ellos educaba a sus compañeritos, pero aquí en el Porfiriato ya estamos hablando de que vamos a hacer un lado la educación lancasteriana y vamos a hablar precisamente de una educación. Se hacen 2 congresos de educación en México donde se promueven por parte de Enrique Rebsamen, Enrique Loescher. Ya vamos a tener una cápsula exclusivamente de esto, pero teníamos una deserción altísima. Los niños iban al campo, no iban a ir a una escuela porque tenían que ayudar a sus papás. Y el 80% de la población era analfabeta, 80%. Ustedes tratan de concebir la magnitud de los niños que estaban por allá afuera en el campo y no iban a educarse. Fue precisamente en 1905 cuando Justo Sierra toma la Secretaría de Instrucción Pública, ojo, la Secretaría de Instrucción Pública, que aquí es cuando se eleva a rango de secretaría, no lo era. Nunca fue tan importante la educación hasta que en 1905 se convierte en una secretaría y la preside Justo Sierra, quien en conjunto con algunos intelectuales del momento hablaban precisamente, acuérdense que estaba en México la corriente positivista y la corriente positivista era precisamente este afán porque todo fuera apegado a la ciencia, la rigurosidad del método científico para los aprendizajes. Se abre lo que se conoció como el Ateneo de la Juventud y allí un grupo de intelectuales, nuevamente, como Antonio Caso, como José Vasconcelos, precisamente, hablan de la importancia de renovar la filosofía educativa, de tener un pensamiento liberal, creativo, y aquí se habla de centrar la educación en el niño y va retomando una forma más importante la importancia de la educación. Posteriormente llega Carranza cuando se da el movimiento de la revolución y viene toda esta parte histórica donde Carranza desmantela la Secretaría de Instrucción Pública porque él venía de Coahuila y en Coahuila observó que los ayuntamientos sí podían hacerse cargo de las escuelas o de la educación, pero cierra la Secretaría de Instrucción Pública y le da la responsabilidad a los ayuntamientos. Fue un desastre, porque obviamente había ayuntamientos con mucha gente, ejemplo, la del Distrito Federal, actualmente es Ciudad de México, pero en ese entonces eran los centros con mayor número de población, no había la posibilidad de que el ayuntamiento mantuviera las escuelas, por lo tanto,
hay un gran problema aquí. Y Adolfo de la Huerta, precisamente cuando ya muere Carranza, que es asesinado, le da la dirección a José Vasconcelos para que se haga cargo de la Secretaría de Instrucción. Pero ahí es cuando él, como secretario de Instrucción Pública, José Vasconcelos, narra, bueno, más bien funda la Universidad Nacional y establece la famosa frase: por mi raza hablará mi espíritu. En octubre de 1920 presenta su proyecto. Él era una persona que ya traía un pensamiento liberal muy diferente y se lo aprueban. En 1921 se crea precisamente la Secretaría de Educación Pública. ¿Y qué decía Vasconcelos? Nos decía que una dependencia federal cuyas funciones son civilizadoras llegará no a solo una porción privilegiada del territorio, no solo al Distrito Federal, porque ahí es donde estaban todos concentrados, mucha parte de la población, sino también a toda la República, necesitada de un extremo a otro de la acción del poder público y de la luz de las ideas modernas. Ese era el pensamiento de José Vasconcelos. ¿Quién era José Vasconcelos? José Vasconcelos era una persona que fue educado precisamente. Tuvo una participación en el Ateneo donde se leían cosas, textos liberales, se leían a los clásicos griegos, se hablaba mucho. Él fue el que fomentó la música, el teatro, la pintura, y él fue el que le encomendó a grandes artistas como fue Diego Rivera o David Alfaro Siqueiros que pintaran los famosos muros de la SEP, que son un patrimonio histórico actualmente, consecuencia de la apertura de la Secretaría de Educación Pública. Él tenía las ideas filosóficas de Nietzsche, las ideas de Máximo Gorki, que posteriormente se le da asilo político en México, ya lo veremos en otra cápsula, pero traía unas ideas muy diferentes y muy innovadoras. ¿Cuál era el pensamiento de José Vasconcelos? Su propósito fundamental era salvar a los niños, educar a los jóvenes, redimir a los indios, ilustrar a todos y difundir una cultura generosa y enaltecedora, ya no de una casta, sino de todos los hombres. Y entonces se funda la Secretaría de Educación Pública, que se le conoce como el palacio dedicado a la tarea más importante, la educación de los mexicanos. Es mucho lo que tendríamos que observar respecto a la historia. Yo quisiera irles comentando así muy breve. Vamos a tener pequeñas cápsulas, este es un podcast pequeño, pero vamos a cerrar con esto. José Vasconcelos funda la Secretaría de Educación Pública en 1921. Era, junto con Justo Sierra, parte del Ateneo, que era una serie de intelectuales que querían definitivamente mejorar las condiciones de la población basados en ideas liberales. Acuérdense que estaba muy en boga el socialismo, ya lo vamos a ver en una cápsula más adelante, ya que este es un tema profundo, pero aquí es donde se funda la Secretaría de Educación Pública y estamos exactamente a 100 años de la fundación. El 3 de octubre de 2021 se cumplen 100 años de la fundación de la Secretaría. Somos docentes y espero que estas pequeñas capsulitas de historia les gusten y les ayuden a conocer cuál fue la historia de la educación en nuestro país. Decía Vasconcelos que al decir educación me refiero a una enseñanza directa de parte de los que saben algo a favor de los que no saben o de los que nada saben. Me refiero a una enseñanza que sirva para aumentar la capacidad productora de cada mano que trabaja y la potencia de cada cerebro que piensa. Ese fue su postulado y por eso decidió hacer la proyección para la construcción de, fíjense bien, la Secretaría de Educación. Esto tiene un cambio de filosofía. Todo el siglo anterior fue la Secretaría de Instrucción, incluso no fue secretaría, fue subsecretaría, primero fue una dirección, luego fue la subsecretaría y ahora estamos hablando de la Secretaría de
educación pública. Desde ahí vamos a ver la diferencia en el paradigma y espero que lo podamos platicar con mayor detalle en estas pequeñas cápsulas. Por ahora me despido, les doy las gracias por observar el video. Vamos a abrir una pequeña seccioncita que diga cápsulas de historia y posteriormente seguiremos hablando de los 4 dominios en la educación básica de la nueva escuela mexicana. Estamos a punto de abrir nuestra preparación círculo de estudio para estos procesos. Como saben, la bibliografía es muy extensa. Nada más para la promoción horizontal son 28 libros de bibliografía básica. Cuéntenle, si reestudiaran un libro por día necesitarían 28 meses, así que quienes estén interesados, estén al pendiente, pronto lo vamos a anunciar. Les mando un abrazo, cuídense mucho, espero que estén muy bien y nos saludamos pronto. Hasta luego.